la superioridad de Cristo sobre el sacerdocio arónico, y que nos ponga la cita bíblica que empieza en 4:14 y termina en 7:28. Ahora, notemos que es una sección bien larga, la que usa Hebreos, pero noten que esta sección larga la usa para comparar el sacerdocio de Cristo con el sacerdocio de Aarón. Y en ninguna otra cosa usa tantos capítulos, porque cuando habla de la superioridad de Cristo sobre los ángeles, no usa muchos capítulos. Cuando habla de la superioridad de Cristo sobre el sacerdocio de Moisés, tampoco usa muchos capítulos. Pero ahora cuando habla de la superioridad del sacerdocio de Aarón, o sea, el sumo sacerdote, usa capítulo 4, 5, 6 y 7. Usa 4 capítulos. Por favor, que no se les olvide nunca eso, que el Señor, para hablar del sacerdocio según el orden de Melquisedec, usa bastante, pero bastante material, lo cual significa que es muy importante para nosotros los creyentes entender esta fase de Jesucristo, ¿verdad? Comienza donde dice en el 4:14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y termina con el 7:28 que dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ahora, notemos que el Espíritu Santo quiere que nosotros tengamos un entendimiento claro de lo que es el Señor Jesucristo como sumo sacerdote, debido a que como sumo sacerdote Él traspasó los cielos, o sea que está en los cielos. El Señor Jesucristo ahorita está en los cielos, pero está ocupado, está ministrando, está ejerciendo, o sea que no está pasivo. Algunas personas creen que el Señor se fue y que está pasivo. No, cuando uno lee en Apocalipsis, uno se da cuenta que en el capítulo 5 dice que Juan lloraba mucho al ver que no había nadie que fuera digno de abrir los sellos. O sea que, de acuerdo a la palabra de Dios, cuando se va a leer Apocalipsis es como que se fuera a leer un testamento. O sea que los sellos era costumbre de los testamentos, escribir un testamento, cerrarlo y sellarlo. Le echaban, yo me acuerdo que así se llamaba, lacra. O sea que era como una cosa roja, como una pasta que se seca muy rápidamente, y le ponían el sello y eso pegaba el papel y quedaba cerrado. Eso antiguamente se practicaba para dejarle herencia a las personas. Luego, ya cuando los abogados tienen su protocolo, o sea, acuérdense, protocolo es el archivo de los abogados. Por ejemplo, si uno le va a dejar herencia a su familia, busca un abogado y él deja archivado en su archivo, que para ellos no se llama archivo, no, que protocolo. Él deja en su protocolo el testamento que deja una persona, y cuando la persona se muere, el abogado le lee a la familia qué es lo que le dejó el muertito, qué dejó el difunto, o qué dejó el heredador al heredero. Ahora, quiero que ustedes vean que la idea en la Biblia es la misma. O sea que el testamento que nos muestran a nosotros tiene 7 sellos. 7. O sea que es algo bien importante porque tiene una plenitud. O sea que ese testamento, y a mí lo que me llama la atención de Cristo ya estando en el cielo, es de que Él mismo
va a leer el testamento, pero noten, me llama la atención porque alguien de nosotros que deja algo para su familia en un testamento, el abogado es el que le lee a la familia lo que le dejó el muerto. Pero en el caso de Cristo, imagínense ustedes, Él lee el testamento en resurrección. O sea que se murió y dejó un testamento, pero Él resucita y Él mismo nos va a leer qué nos dejó. Esa es la idea en Apocalipsis, que Él va a abrir el testamento para que entienda Israel qué le dejó, para que entienda la iglesia qué le dejó y para que entienda el mundo qué le dejó. O sea que si logramos captar eso, nos vamos a dar cuenta que cuando Juan lloraba, dice que no hallaba quien fuera digno de abrir el libro, el pergamino y abrir sus sellos. Y fíjense que uno de los ancianos le dijo, no llores, porque ahí está el león de la tribu de Judá. Pero quiero que ustedes noten, porque cuando el anciano, que es ángel, le dice que no llore, porque ahí está el león, y voltea a ver y dice que mira Juan un cordero. Pero qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, porque para el ángel, el Señor Jesucristo es un león. Y cuando dice, ustedes lean por favor, les dejo de tarea, que Juan volteó a ver y que mira un cordero. Quiere decir que para los ángeles, el Señor Jesucristo, su triunfo es de un león. Y para nosotros, el triunfo del Señor es un cordero. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que el Señor, al traspasar los cielos, porque estamos hablando que no tenemos un sacerdote cualquiera, sino uno que traspasó los cielos, y que al traspasar los cielos, el Señor, al estar allá en el lugar celestial, ahí se puede notar en el trono que para nosotros es nuestro Redentor. O sea que Él tuvo victoria en la cruz del Calvario para ser nuestro Redentor. O sea que nosotros tenemos perdón de pecados. Para nosotros es perdón de pecados. Sin embargo, para los ángeles es uno que tenía que ser león para vencer a todos los enemigos, especialmente al que se rebeló entre ellos, porque entre ellos se rebeló el enemigo. Entonces, al haberse rebelado el enemigo entre ellos, ellos necesitan un león que venza al que se rebeló en la esfera celestial, en la esfera angelical. Entonces, para ellos es león y para nosotros es cordero. ¡Ah, qué lindo!, ¿verdad? Y va a venir de regreso, pero viene como león, porque ya va a venir sin relación con el pecado. Entonces, no se nos olvide que este sacerdote, ese sacerdocio de Cristo, es según el orden de Melquisedec. Entonces vamos a dar un repaso breve o a vuelo de pájaro, rápido nada más, para seguir comparando, porque tenemos que entender esto a cabalidad. Tenemos que darnos cuenta. Por ejemplo, ya vimos que el sacerdocio de los israelitas era levítico, el sacerdocio de Cristo es según el orden de Melquisedec. Dos órdenes distintas. El ministerio levítico estaba limitado a los israelitas. El ministerio de Cristo no está limitado, es universal. Noten eso, pues. Tercero, el sacerdocio de Israel o de los levitas estaba subordinado a Abraham. Nos muestran en el nuevo sacerdocio que es superior a Abraham. En el antiguo pacto, en el sacerdocio levítico, Israel le daba diezmos a Leví. En el nuevo, Leví le da a Melquisedec. O sea, qué tremendo, ¿verdad? Yo últimamente he sido impactado por Dios. Un tiempo atrás yo ya no quería hablar de los diezmos. Hasta me dijo un pastor de los que nos ve por vía internet, dijo, pastor, ¿y usted por qué ya no habla de los diezmos? Dice, ahora lo miro que dice, vamos a recoger las ofrendas. Pero este año yo fui impactado por Dios y Dios me mostró que el diezmo es eterno.
el diezmo es algo que no corresponde a la esfera de la vieja creación. Fíjense qué tremendo, porque entonces no aparecería la enseñanza de que Melquisedec recibió diezmos de Abraham y no se había formado la nación de Israel, lo cual significa que él le dio los diezmos a un glorificado, Nosotros lo mismo. Lo importante y lo que Dios me habló a mí que entendiera este año fue que nuestros diezmos se los damos a Dios. Yo ya sabía que uno se los da a Dios, pero no con una eficacia como lo entendí ahora, de que cuando tú das algo aquí en la iglesia o en cualquier iglesia que es donde se predique a Jesucristo, la gente no le está dando a los hombres, sino que le está dando a Dios. Ahora, pues claro, ¿verdad? Hay una infinidad de problemáticas que el mundo dice que los cristianos nos hacemos ricos con el dinero de los pobres, pero en realidad, se hará rico a costillas de los hombres el que anda buscando eso, pero el que no anda buscando eso, hermano, a mí falta me hace para ayudar a más personas. A mí dinero me hace falta para ayudar a más personas. Y le doy gracias a Dios y lo digo como testimonio ante ustedes para que ninguno los engañe a ustedes. Yo ahorita fui a México y gracias a Dios ayudamos a 4 pastores con el dinero que llevamos y aún del dinero que me dieron yo lo dejé para que arreglen el templo y también para que ayuden a otro pastor que está necesitado. Así que nuestra conciencia está limpia. No andamos buscando riquezas materiales, andamos buscando cómo agradar a Dios. Entonces quiero que tengan ustedes claro eso, y al punto que hasta les he dicho, el día que me muera, prueba de que no tengo dinero es que posiblemente les van a pedir una ofrenda para enterrarme. Así que en eso estoy bien clarito, ¿verdad? Y estoy procurando no dejar eso, estoy procurando que cuando me muera mis hijos tengan para mi funeral, pero si en caso les molestan por ahí un poquito, ahí ayudan a enterrarme. Pero no empujen tampoco, ¿eh? Gloria a Dios. Entonces, los diezmos, gracias a Dios, aprendimos que son eternos y que tú no le das al hombre. Si tú le das al hombre, te va a doler. Si tú le das al hombre, te va a molestar porque te van a decir que quizás se los está robando. Pero si se los das a Dios, no tienes problema. En cuanto tú pones esa ofrenda en el platito, acuérdate que ya no es tuya, tú la diste para la obra de Dios. Amén. Muy bien. Por el otro lado también tenemos que el sacerdocio levítico dependía de la genealogía de Aarón, mientras que en el nuevo sacerdocio la genealogía ya no es la de Aarón, sino que es sin genealogía, o sea que no pertenece al grupo de sacerdotes arónicos. Cualquiera que Dios llame puede ser un sacerdote según el orden de Melquisedec. Y de hecho, si leemos Apocalipsis 1:6, si leemos Apocalipsis 1:6, nos vamos a dar cuenta que lo que estamos hablando aquí es verdad y nos hizo reyes y sacerdotes. Ahí se recuerdan que en el antiguo pacto solo eran reyes o eran sacerdotes. En el nuevo pacto, reyes y sacerdotes. O sea que tenemos en el orden de Melquisedec, tenemos los 2 oficios. Usted y yo podemos ser reyes y sacerdotes. En la primera vuelta, en el primer round, que es el de ahorita, usted es rey ante el diablo y es sacerdote ante Dios. Amén. Cuando sea el segundo round, nosotros vamos a ser sacerdotes ante Dios y reyes ante el mundo. O sea que ahí sí ya vamos a ser, ya no solo reyes de los hermanos, sino reyes gobernando juntamente con Cristo. Amén. Otro asunto. De acuerdo a Hebreos, el sacerdocio levítico era designado por la ley. Veamos cómo es el nuevo. Hebreos 7:28. Hebreos 7:28. Veamos cómo es el nuevo. En
en el antiguo pacto era designado por la ley. Ahora miren cómo es. 7:28 dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero, y el pero cambia todo, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. La diferencia, hombres débiles, designados por la ley, hombre perfecto, por juramento divino. Amén. Sacerdocio levítico, vamos al 4:14. 4:14. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Fíjense pues, si nosotros fuéramos israelitas, a nosotros nos tendrían que estar cambiando sacerdote, porque los sacerdotes se mueren. O sea que los sumos sacerdotes, a pesar de que ellos ministraban toda su vida hasta el último día de su muerte, pero se morían. En cambio, noten el sacerdocio nuestro, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Luego leamos también en el versículo 5:1, 5:1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Vamos al 5:5. 5:5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Veamos pues que a nosotros solo nos ponen un sumo sacerdote. A nosotros no nos van a estar cambiando sacerdote. A los israelitas constantemente les estaban cambiando sumo sacerdote. Leamos 7:23 al 28. 7:23 al 28. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Versículo 24, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Hermanos, tenemos que entender, que nos entre, por favor, no solo en la mente, sino en nuestro corazón, que el nuevo orden para nosotros es que ya no hay que cambiar sacerdote. A nosotros ya no nos cambian sacerdote. En la ley había que cambiar sacerdote, ahora nosotros no. Versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente, o sea que Él salva perpetuamente. Muchos cristianos no entienden cómo es su salvación. Gracias a Dios que nosotros entendemos cómo es nuestra salvación, porque nuestro Salvador nos ha salvado perpetuamente. Mire, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y esto es bien importante, porque nosotros necesitamos un sacerdote que esté ante la presencia del Padre Celestial por un problema que tenemos, que aunque somos cristianos tenemos cuerpos pecaminosos. Imagínense ustedes que Cristo hubiera muerto por nosotros, pero no hubiera resucitado, nosotros tendríamos un problema bien serio. Pero nosotros tenemos sumo sacerdote. O sea que así como Israel, el sumo sacerdote entraba una vez al año y dompeaba todos los pecados del pueblo, Él sigue haciendo lo mismo ahora, pero ahora por su pueblo, por los cristianos. El sumo sacerdote de Israel aquí entraba a la presencia a dompear. Ahora el de nosotros no está aquí en la tierra, como para que vaya a dompear aquí. No, Él dompea en la presencia misma de Dios y con su sangre. O sea, noten qué tremendo, hermano, porque la gente no entiende eso, que necesita un sacerdote. O sea que el catolicismo que ha hecho, ellos se quedaron al estilo antiguo.
Pero nosotros no necesitamos como la Iglesia Católica un sacerdote que esté, porque yo no van a creer ustedes que tengo el papel de padre, porque algunos me dicen padre. Yo he llegado a algunos lugares y me dicen padre, ¿verdad? Aunque la Biblia dice no llaméis padre a nadie en la tierra, pero padre Carrillo, no, ya me acuerdo había un muchacho cuando estábamos en la vaina que me decía padre Carrillo, y Luis de vez en cuando por molestar me dice padre Carrillo. Pero noten que nosotros no necesitamos sacerdocio de esos, porque nosotros tenemos un sacerdote que es superior. Ustedes no necesitan ningún hombre en la tierra. Es más, yo solo soy predicador. A mí me oye Dios y a ustedes también. No van a creer que ustedes dependen de mí. No, 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 no. Yo solo soy un líder encargado de esta congregación. Tengo mis propios problemas. El sacerdocio al estilo de la Iglesia Católica no es bíblico. Nosotros podemos orar los unos por los otros. Y yo sé que muchos dicen, es que el pastor. Yo solo soy un hermano que soy valiente y que Dios me usa predicando su palabra, pero yo soy hermanito igual que ustedes, hermanos de Dios. Por eso nunca hay que poner la mirada en el hombre. Cuando yo me voy a predicar, ustedes tienen la responsabilidad de estar aquí y escuchar al que está de turno predicando, porque muchos lo que hacen es que se va el hermano Carrillo y todos se van. Fíjese, están viendo al hombre, me están siguiendo a mí. Y a mí eso me duele que me sigan. No me gusta que me sigan a mí, porque yo soy un hombre igual que ustedes y ustedes sigan al Señor Jesucristo. Cuando el hermano Carrillo no está, ustedes no usen de excusa, no está el pastor. Aprovecho, me voy, porque así cuando él no está, no se da cuenta que falté. Y que si todo me lo nortean, ¿ve? Todo. Fíjese, hermano Carrillo, que no vino fulano, no vino sutano, no vino mengano, no vino. Y yo que ahí voy a sacar la espada. ¿Qué pasó contigo? No, recuérdense que solo soy un hombre que Dios lo puso al frente para que ustedes no pierdan la visión. Porque uno, si no tiene un líder, pierde la visión. Entonces yo me mantengo siempre hablando de la visión, pero nunca pongan la mirada en mí, nunca. Aunque Dios me use predicando la palabra del Señor, ustedes mantengan la mirada en Cristo. Yo soy su hermano y me quieren porque, gloria a Dios, me quieren porque dice el hermano nos enseña la palabra. Pero su mirada, por favor, puesta en Cristo, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Usted tiene un intercesor. Usted en el cielo tiene a alguien que ore por usted. Versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos mismos. Mire, con qué razón cuando el hipnólogo se inspiró, aún los cielos no pueden contenerte, ni el espacio. ¿Cómo es al revés? ¿Verdad? Los de alabanza, ayúdenme. Amén. Aún los cielos no pueden sostenerte, ni el espacio contenerte. Fíjense, Él es sublime, sublime. En realidad, hermano, cuando uno piensa en Cristo, uno dice, wow, ¿cómo es posible que en el plan de Dios Él haya permitido un hombre perfecto, hermano? Porque nosotros no podemos. Nosotros no podemos, hermano. Usted por más que se esfuerce, usted por más que diga voy a buscar a Dios, de repente le aparecen las debilidades. Y cuando cree que ya se le quitó una, le aparece otra peor. ¿Sí o no? Pero bendito sea Dios, hermano. Tenemos un sacerdote, aleluya, sublime. Versículo 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Él es efectivo. Él no tiene que estar presentando. No, hermano. Una vez para siempre, aquí está. Wow. Versículo 28.
Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Hermano, no nos tenemos que confundir. Mire, hay gente pobrecita que cómo se confunde. Yo conozco hermanos que predican la palabra. Por ejemplo, un predicador bueno que yo conozco en México, y ¿sabe qué me preguntó esta vez que fui? Hermano Carrillo, fíjese que estoy confuso, como que tenemos que guardar el sábado, ¿verdad? Imagínese. Imagínese un hombre que ha leído la Biblia por años, ha predicado y ahora me pregunta, ¿no le parece, hermano Carrillo, que debemos guardar el sábado? Le digo, hermano, no has entendido. No has entendido que el juramento posterior a la ley, o sea que la ley, primero Dios no te diría que tiene defecto, dice que la ley tiene defecto. El pacto de la ley tiene defecto, el pacto de la gracia no tiene defecto. Ahora notemos pues, porque debemos de saber establecer la diferencia entre ser judío y ser cristiano. El judío procura portarse bien, procura hacer las cosas. Nosotros no estamos en esa línea. Nosotros estamos en la línea que Dios nos dice que puso su vida en nosotros, para que nosotros vivamos por medio de esa vida. O sea que aquí mira en la mente, aquí en la mente, aquí está todo. Tienes una vida que se llama carnal y una vida que se llama espiritual. Si te dejas guiar por este canal que es la mente humana, entonces tú tratas de ser bueno, tratas de no decir malas palabras, tratas de amar a los hermanos, pero eso no es lo que Dios está buscando en ti. Porque muchos hermanos, ¿cómo estás, hermano? Aquí tratando. Es porque no han entendido la Biblia. Esto no es de tratar, esto es de fluir. Que tú, cuando te quiera salir el chamuco, tú digas, Padre, en el nombre de Jesús, reprende estos pensamientos. Y esos pensamientos se van y empieza a fluir el pensamiento de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué cree que los jóvenes todos están tratando? Porque no saben todavía lo que Dios les ha concedido. Usted mira a los jóvenes tienen problemas serio. Van a la escuela y ahí en la escuela ellos no hayan que hacer porque ellos todavía no saben usar la parte espíritu que tienen. Ellos todo lo razonan. Todo lo razonan. Y esto no es de razonar, esto es de, Padre, ayúdame, Señor. Señor, tu palabra dice que yo debo guardarme para ti y eso haré. Ahí está en el espíritu. Pero si está en la carne, ay, Señor, es que yo no sé, pero esa marihuana tan rica que me hace sentirme high. Oh, y aunque quiera, y aunque no quiera, tengo que andar haciendo ese churrito. Y a nosotros los grandes, también. Otras cosas, quizá no churrito, ni churrita, pero otras cosas. Otras cosas nos asedian. Otras cosas nos presionan. Hay quienes quizá no son ladrones, no fuman marihuana, no consumen cocaína o no usan cocaína, pero tienen un carácter del diablo, hermano. Un carácter de demonio, hermano, de demonio. Bravos, no les pueden ni hablar, hermano. No les pueden ni hablar. Hay jovencitos que de verdad quizá no fuman marihuana, quizá no se inyectan, quizá no inhalan, pero tienen un carácter del puro Satanás. Sus padres ni hablar les pueden. En cuanto les hablan sale un demonio gorilón, hermano.
Un gorila tienen allá adentro. ¿Sí? Es por eso mismo, porque no han entendido que lo del Nuevo Testamento es vida. Es vida. Amén. También entonces ya vimos que el sacerdocio levítico tenía muchos sacerdotes, el nuevo solo uno. Es más, no necesita más. Si es uno perfecto, uno sin pecado, uno sublime. Gloria a Dios. Luego tenemos que en el antiguo pacto el sacerdocio estaba limitado, era mortal. O sea que ellos eran hombres mortales. Los cambiaban y ayudaban al pueblo, pero eran mortales. Ahora veamos el de nosotros, 5:6. 5:6. 5:6. 5:6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. A ningún sacerdote del antiguo pacto le podían decir que era sacerdote para siempre. Era mortal. Amén. Aquí tenemos un eterno, versículos 9 y 10. 9 y 10. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Aleluya. Eterna salvación para todos los que le obedecen. Tony tiene su grupo Eterna Salvación. Le pusieron ellos Eterna Salvación. Ojalá que sepan lo que eso significa. Pero fíjese, nosotros tenemos eterna salvación. Hermano, usted no tiene por qué dudar de lo que Dios le ha dado. Usted es salvo eternamente. Eternamente. ¿Por qué? Porque tiene un Salvador eterno. Amén. Versículo 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea que el orden de Melquisedec no lo inventó ningún hombre, lo puso Dios. De la misma manera que Él puso sacerdotes en el sacerdocio levítico, Él también puso sacerdotes según el orden de Melquisedec. Y es eterno. Vamos a leer más versículos para que veamos que es eterno. Vamos al 6:20. 6:20. 6:20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mire que el Señor quiere que estemos claros que Él es sumo sacerdote para siempre y que Él entró como precursor. Como precursor. Precursor es capitán. Precursor es alguien que va antes de. Como por ejemplo Juan el Bautista era precursor de Cristo. Él preparó el camino para que recibieran a Cristo. Entonces ahora Cristo como precursor entrando al lugar santísimo lo hizo por nosotros. Gloria a Dios. Y lo hizo para ir a presentar su sangre. Vamos a el 7:3. 7:3. 7:3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y está hablando de Melquisedec. Por eso es que muchos tienen conflicto de identificar a Melquisedec, porque dicen, bueno, ¿y quién es ese Melquisedec que apareció ahí en la batalla de Abraham, cuando Abraham ganó? Dice, ¿quién es ese? Porque nadie puede identificarlo apócrifamente, ¿cómo es? Apócrifo o apócrifamente, pues dicen que era hijo de Adonai y que vivía por ahí, pero el problema es de que en la historia no pueden comprobar
que haya existido el lugar donde él era el rey, Salem. No saben dónde era, creen que era Jerusalén, pero no es, porque no lo pueden comprobar, sino que tiene que ser alguien que está visitando la tierra perteneciente a otra esfera. Y yo no tengo miedo en decirlo, porque nosotros sin saber nos visitan ángeles. O sea que si Dios quiere que nos aparezca un ángel y nosotros ni siquiera saber que es ángel. O sea que se aparece como cualquier persona. Como muchos a veces dicen, hermano, dice, yo lo vi a usted llegó ahí. Le digo, no llegué, sí, yo lo vi ahí. ¿Qué pasó? Mejor ya ni discuta, porque Dios mandó un ángel igualito a usted. Amén. Entonces podemos darnos cuenta que ese sacerdocio, gloria a Dios, porque es fuera de nuestra esfera. Y leamos también los versículos 15 al 19, en el 7, 15 al 19, dice, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, verso 16, no constituido conforme a la ley de Moisés, que era acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Ahorita ya el escritor de Hebreos nos va metiendo más. Dice que para ser sacerdotes, según el orden de Melquisedec, tenemos que tener una vida indestructible. O sea que nosotros tenemos que estar en resurrección para poder ser sacerdotes, según el orden de Melquisedec. Tenemos que estar en resurrección. Porque hasta que tenemos una vida indestructible, una vida indestructible. Y miren pues el llamado que Dios está haciendo a nosotros, porque dice, ya leímos en Apocalipsis 1:6, que nos hizo reyes y sacerdotes. No dice que nos hará, nos hizo, porque en Dios todo está hecho. Versículo 17, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Fíjese pues, ¿por qué los judíos no entienden estos pasajes? Ellos no lo entienden. Ellos no entienden que quedó abrogado el mandamiento anterior. O sea que ya no pueden poner sacerdotes según el orden de Leví, ya no se puede seguir de acuerdo a la tradición que traía Israel. Versículo 19. Pues nada perfeccionó la ley, nada. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Ahora, ¿cuál era el problema de la ley? El problema de la ley es de que nosotros no la podemos cumplir. Porque dice que con solo un mandamiento que desobedezcamos, somos transgresores de toda la ley. Entonces nosotros no podemos guardar la ley porque hacemos una pero fallamos en otra. Entonces nosotros ya no podemos justificarnos por medio de la ley, mejor nos justificamos por la fe en Jesucristo y mejor confiamos en Él. ¿Tenemos que? Porque imagínese usted llegar, Padre Celestial, te doy gracias porque yo ya no peco. ¿Quién podría de nosotros llegar así? Señor, gracias porque yo ya no peco, yo amo a los hermanos, ya no cometo ningún pecado. Dice que si decimos eso somos mentirosos. Por eso es que necesitamos un sacerdote celestial que interceda por nosotros. Ustedes no se preocupen. Usted la regó, hermano, esta semana. Y porque la regó se va a quedar ahí tirado. Y porque la regó usted se va a tirar al abandono. Y porque la regó usted cree que califica para tirarse a la línea del tren. Y porque la regó usted cree que tiene que suicidarse. Y porque la regó, no, hermano, la Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y si 70 veces 7 al día dice peca tu hermano, ¿qué está diciendo? Que lo perdones. ¿Por qué? Porque Dios te perdona a ti 70 veces 7 en el día.
El problema es no confesar, hermano. El problema es estar pecando y seguir como, aleluya, gloria a Dios, siento la presencia de Dios y sigo pecando y, ay, siento la presencia. No, hermano, tú tienes que decir, Señor, no siento tu presencia porque he pecado. Perdóname, Señor, y perdóname, y perdóname, y perdóname. Y si tú todo el tiempo pides perdón, dice la Biblia que todo el tiempo te perdona el Señor. La regaste antes de venir hoy, venías peleando con tu mujer, pídele perdón a Dios y a tu mujer y sigue adelante. ¿Qué? ¿Peleando? Sí, vas a seguir. Si yo no te garantizo que ya no vas a pelear, o te garantizas tú mismo que ya no vas a pelear. ¿Sí? A Gilmar me lo llevo a predicar y viene bien tocado y a la semana siguiente dice la Alba, otra vez está igual. Venía, dice, tocadísimo, hermano Carrillo, dice. Pues acababa de venir de predicar con el pastor, imagínate, y la semana siguiente ya estaba otra vez, ¡no está viendo la gran cola! Es que nosotros somos débiles, hermano. Pero por eso es que tenemos una sangre eficaz. Tú depende de la sangre del Señor para el perdón de tus pecados. Amén. Leemos del 23 al 25. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Verso 24. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, verso 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Humanamente hablando, para nosotros es bien difícil entender que el Señor nos puede salvar perpetuamente y que intercede todos los días. Mire, ¿para qué nos iban a poner un sacerdote como él si no lo necesitáramos? Pero Él sabe que somos débiles, Él sabe que tenemos problemas y problemas serios. Él lo sabe, hermano. ¿No ve que dice, pues? Dice que nos acerquemos a Él confiadamente, porque no tenemos un sacerdote que no se puede compadecer, porque humanamente hablando nosotros decimos, yo creo que Dios a mí ya no me oye. ¿Lo ha oído usted eso? Yo creo que yo ya ni le llego al Señor. Yo creo que cuando oro, ni siquiera mis oraciones salen de aquí, de este techo. Si tú eres así, es tiempo que vayas cambiando, hermano. Dice que te acerques confiadamente, que Él sabe que eres débil, Él sabe que eres tentado en todo, porque a Él lo tentaron en todo. Solo la diferencia de Él es que Él es sin pecado y tú con pecado. Pero si tú estás consciente de la necesidad que tienes de Él, entonces en vez de afligirte porque la regaste, mejor dices, a la próxima todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y por último, había necesidad de sacrificios. Pero con Él ya no hay necesidad de sacrificios. Vamos a ver 2:9 al 10. 2:9 y 10. 2:9 y 10. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea que a nosotros es los que nos correspondía morir en la cruz, pero Él va en lugar de nosotros. Eso se llama la muerte vicaria. O sea que Él nos
sustituye. Versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Muy bien, había necesidad de sacrificios, pero ahora el Señor nos dice a nosotros que hay un solo sacrificio. Versículo 17. Por lo cual debería de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Fíjense, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Estamos hablando de tentaciones. O sea que el Padre lo hizo a él tentado en todo para que sea semejante a nosotros. O sea que Él no podría entendernos a nosotros si Él no hubiera sido tentado en todo. Entonces dice el Señor, lo voy a poner a manera que Él sea tentado en todo, que pase todas las pruebas, todas las luchas. Leamos en el 5:3. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. O sea que el sacerdote necesitaba presentar sacrificios, pero Cristo no, porque Dios lo hizo perfecto, lo hizo sin pecado, aunque tuvo todas las tentaciones. Aunque Él tuvo todas las tentaciones, Él nunca cayó, nunca. ¿Por qué? Porque Dios lo preparó para que fuera nuestro Salvador. Era imposible que Él pecara, imposible. Él lo mandó a esta tierra para rescatarnos a nosotros. Si Él no hubiera mandado a Jesús de esa manera, nosotros estaríamos todavía presos en nuestros delitos y pecados, pero por la obediencia de Él, y eso debe de entrarle a usted, mire, que le entre. Por la obediencia de Cristo yo soy perdonado. 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 Dígalo. Por la obediencia de Cristo yo soy perdonado. Por la obediencia de Cristo yo soy perdonado. Por la desobediencia de Adán yo soy condenado. Por la desobediencia de Adán yo soy condenado, pero por la obediencia de Cristo yo soy perdonado. Perdonado, estás perdonado, hermano, estás perdonado. Gracias a Dios que Él siempre nos recuerda. Él nos recuerda, mire, en esta mañana, con esto yo ya terminé, con esta declaración de la palabra, el Señor dice, ustedes están perdonados. ¿Por qué no descansamos en el perdón que Él nos ofrece? Entonces, si tú venías afanado, porque a veces anda uno afanado, ay Señor, estás perdonado, estás perdonada, ya Él lo hizo todo. Ahora pues hay que vivir su vida, ahora hay que vivir su vida. Padre Celestial, te damos gracias en esta preciosa mañana, porque tú nos has hablado una vez más para comparar el sacerdocio del antiguo pacto con el sacerdocio del nuevo pacto. Y nos has mostrado que nosotros tenemos una bendición bien grande. Tenemos a un intercesor, tenemos a un sacerdote que está a nuestro favor en los cielos. Aleluya, gracias Señor. Gracias Señor Jesús. Hoy es 26. Gloria a Dios. ¿Quiere que firmemos las graduaciones o no? No. Por favor, amados,
Quiero entregar los anuncios. El martes hay oración a las 7 de la noche aquí en Ontario. Martes, oración a las 7 aquí en Ontario. Viernes, sábado y domingo, todos nos vamos al retiro. Allá nos vemos todos en el campamento, en el Seven Oaks. Para los que no van a ir a acampar, aquí hay reunión el